Vamos a hablar de la historia de la matemática educativa por un servidor, Miguel Alejandro Campo Verdugo, y por mi compañera Marta Lucía Robles Martínez. En el antiguo Egipto podemos ver la aplicación de la matemática educativa en el papiro de Amés. El papiro de Amés tenía problemas que involucraban fracciones unitarias, triángulos, círculos, cálculos sobre pirámides, y esta información estaba escrita de forma pedagógica para que futuros escribas pudieran aprender esta información matemática. Entonces iba planteada de enseñanza-aprendizaje que fuera de generación en generación de escribas. En el mundo grecorromano iba más enfocado la enseñanza a la filosofía, pero como parte fundamental del estudio de la filosofía se requería el quadrivium, que se componía de la aritmética, geometría, música y astronomía. Y solamente las personas adineradas tenían acceso a la educación. En el periodo helenístico, el interés matemático era acerca de las mediciones. Entonces se tenían, tablas metrológicas y numéricas, en las cuales se pudieron hacer cálculos de la distancia de la Tierra al Sol, de la Tierra a la Luna. El interés matemático iba hacia las mediciones. En la Edad Oscura no se tienen registros matemáticos, pero sí de que se siguió utilizando el cuadrivio, ya que se necesitaba para la administración, impuestos y contabilidad de viviendas y monasterios. Eso es lo único que pudo mantenerse en esta edad. En los tiempos de Carolingio Otoniano, la enseñanza se enfocó en la gramática elemental, retórica y dialéctica, y el cómputo, que fue el cálculo de la fecha de Pascua. Ahí tenemos la aplicación matemática, en la cual se buscaba, por medio de cálculo de variables, cuál sería la fecha en la que se debe de celebrar la Pascua, según la Iglesia Católica. En el Renacimiento del siglo XII, eh, la parte matemática que se abarcó aquí fue la del inicio del álgebra, en las cuales pues se comenzó a representar por medio de simbolismos eh, realidades dimensionales desconocidas. Entonces, eh, Francois Viete utilizó por primera vez las letras como variables desconocidas. Es el inicio del álgebra. Y el renacimiento la evolución tiene que ver por el crecimiento de ciudades, industria artesanal y riqueza. Entonces, cuando hay un incremento, un crecimiento, también hay cambios o surgen nuevas aplicaciones y nuevos conocimientos. La era de las universidades, eh, en su origen, era una agremiación o un sindicato, y se formaba a los jóvenes en profesiones clericales, de la teología, derecho, medicina, pero también hubo una lucha por instaurar reformas osadas de educación superior, como el estudio de las ciencias naturales en el cuadrivio. ¿Sí? Hay que abarcar otra vez la aritmética, la geometría, música y astronomía, que es parte del cuadrivio. En París, empleados sirvieron como maestros en casas adineradas, y un tercio de niños fueron a escuelas donde se enseñó la aritmética práctica, y muy pocos a la escuela de gramática. Se empezaron a introducir los planes de estudios. ¿Sí? Hay dos documentos, uno en la década de 1420 y otro en 1519. En 1490 tenemos los 7 maestros constructores y otros artesanos. Aquí podemos ver que la matemática educativa se adquiere por medio de la experiencia de otros constructores. O sea, se tenía el conocimiento geométrico, pero las demás personas que se dedicaban a la construcción de templos, de construcciones sagradas, pues lo aprendían directamente de otros constructores que ya tenían experiencia. Entonces, la geometría basada en la construcción era obtenida por personas con experiencia, y no por monjes y sacerdotes.
En 1500 ya hay conceptos de filosofía, pedagogía y matemáticas. Entonces ya tenemos lo que es, ya nos enfocamos más a la enseñanza, cómo, cómo crear matemáticas y cómo verlo como un instrumento para su enseñanza. Y en 1530, en la Reforma y Contrarreforma, cuando la Iglesia Católica hubo una parte que son los protestantes, se dividieron, entonces los protestantes forman sus propias escuelas y surge también el primer colegio público, ya la educación ya empieza a ser de forma ya general, ya todos pueden accesar a la educación. Y en las escuelas secundarias pues se hacían conferencias públicas para adquirir nuevos conocimientos. 1720 después de Cristo. La educación matemática en los Balcanes del siglo XVIII. La Iglesia no apoyaba el estudio de las ciencias exactas. Empezaron a establecerse las escuelas en las provincias y los monasterios eran utilizados para la educación pública. 1740. Comienzo de los cambios en la colonia. En Brasil se aplicó la reforma de Pombal, que había instituido nuevas formas de enseñanza que ofrecían cursos en distintas disciplinas. En Guatemala, en la Universidad de San Carlos, se reforma en 1785 una modernización de los estudios matemáticos. En 1772, Benito Bales publicó elementos de matemáticas que trataban del cálculo infinitesimal y la geometría analítica. 1810. La educación matemática en América del Norte. Aún para estas fechas, el currículo no era muy claro y tenía sus inconsistencias. La Universidad de Quebec y la Universidad de Harvard hacen convenios y a finales del siglo XVIII se fundan las primeras escuelas. También de este periodo los ingleses, españoles, holandeses y franceses colonizaron América. Algunos colonizadores fundaron escuelas y lo que hacían era enseñar aritmética a los hombres y a las mujeres les enseñaban otra cosa que no fuera matemática. 1908. Surgen organizaciones para el estudio de la matemática. El rápido crecimiento de la matemática provoca una crisis derivada de la necesidad de revisar todos sus fundamentos para obtenerlos de forma rigurosa a partir de estructuras algebraicas y topológicas. 1960. Cambio completo en los planes de estudio. Se hace una reflexión del fracaso de la enseñanza de las matemáticas modernas. Los estudiosos de la materia se unen y se dan cuenta que hay un bajo desempeño en el aprendizaje de la matemática y cambian totalmente la forma de la enseñanza. 1970. Teoría de las situaciones didácticas. En Francia, Guy Brusel crea esta teoría. Esta teoría hace que el docente le plantee al estudiante un problema que asemeje situaciones de la vida real que podrá abordar a través de sus conocimientos previos y que le permitirán además generar hipótesis y conjeturas que asemejan el trabajo que se realiza en una comunidad científica. 1984. Etnomatemática. En este año surge la etnomatemática para reconocer y valorizar las ideas y prácticas de grupos culturales diversos, pero como un programa de investigación que evoluciona para proponer una visión más amplia del conocimiento y estudiar cómo y por qué los individuos generan, organizan y comparten su conocimiento. Su padre es el profesor Ubiratán. 1993. Representaciones semióticas. Duval en este año crea la teoría de las representaciones semióticas. Esta permite el análisis de los diversos tipos de representaciones materiales usadas en la realización de las tareas matemáticas, las transformaciones de las mismas y el papel que juegan en la comprensión de las matemáticas. 1996. Enfoque Apoe. El enfoque Apoe es encabezado por Ed Dubinsky. Este es una interpretación de la teoría constructivista que se basa principalmente en el concepto de abstracción reflexiva
introducido por Piaget, para describir el desarrollo del pensamiento lógico en los niños y extiende la idea de las nociones matemáticas más avanzadas. 2000. Matemática con computadora. Se inicia el aprendizaje de la matemática con tecnología. Se estudia por medio de software para de esta manera llevar los datos, fórmulas, información de manera más organizada. También se empiezan a utilizar los primeros software especializados en matemática.